particularmente es una jornada bastante particular si se trata de hablar de violencia de género. Hemos tenido noticias durante solo esta mañana respecto de la reformalización de un exfutbolista, Jorge Valdivia, en nuestro país por delitos de violación que se le imputan 2. Y en este caso también hace pocos minutos atrás comentábamos la detención de Manuel Monsalve, ex subsecretario del Interior, también por delitos de violación y abuso sexual. Es una jornada sin duda sensible para hablar de estas materias, pero vamos a hablar de violencia ahora institucional. ¿En qué consiste esta que también al parecer es una forma de violencia de género? Se lo preguntamos a Patricia Leiva, nuestra abogada que nos acompaña gentilmente. ¿Cómo estás? Hola, bien, gracias. Gracias por la invitación. Sí, temáticas que por supuesto merecían que tuviesen el lugar en los medios de comunicación, en nuestra sociedad, en paneles, en todo, en nuestra sociedad completa, porque hemos logrado eso. Hemos logrado hoy día que la presión social incluso lleve a que haya sido detenido el subsecretario Manuel Monsalve para que la justicia actúe. Finalmente, ya es otro paso ahí la justicia, pero es bueno ir empoderándonos con información también verídica, no a través de especulaciones en redes sociales, para que partamos enseñando y explicando lo que significa este concepto de violencia institucional. Aquí me tengo que concentrar porque la definición que está en la ley 21.675 es bastante larga. Pero dice la ley que es toda acción u omisión realizada por personas en el ejercicio de una función pública de una institución privada que tengan por objeto retardar, obstaculizar o impedir el ejercicio por parte de la mujer de los derechos que están consagrados en la Constitución Política del Estado, en los tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentran vigentes y en la legislación. Esa es la primera parte. La segunda parte de la definición de violencia institucional se refiere a la que podrían realizar la administración del Estado y sus agentes. Y ahí dice que se va a considerar violencia institucional cuando realicen las acciones que describimos antes, pero, y ahí la trampa, cuando estas acciones constituyan, sean ejercidas por el órgano fuera del ámbito de sus competencias, cuando esto ocasione un daño por falta de servicio. ¿Y por qué es una trampa? Yo digo es la trampa y escribí un artículo chiquitito, lo tengo publicado en mis redes, porque ¿saben lo que implica hoy en día acreditar la responsabilidad del Estado por falta de servicio? Es un juicio en un procedimiento ordinario que dura a lo menos 5 años, en donde hay una asimetría de poder en que el Estado es el demandado, tiene beneficio de pobreza, es decir, no paga las costas judiciales, procesales y personales, y tiene a todo un Consejo de Defensa del Estado defendiéndolo. Imagínense eso versus, claro, imagínense eso versus una mujer que ha sido víctima de violencia, que a la vez ha sido revictimizada por las instituciones. ¿Van a hacer todo ese juicio? Está difícil. Sí, está difícil. Complejo. Por eso digo la trampa ahí. Ahora, Patricia, mira, tomándonos incluso de la contingencia, porque dentro de, y esto siempre se habla en condicional, porque en Chile toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario en un debido juicio, en un debido proceso, y es lo que estamos viendo. Pero respecto de la detención de Manuel Monsalve, están los delitos de violación y abuso sexual que pesan en su contra, pero mucho se ha hablado de otros delitos que podrían sumarse a esta causa respecto de su actuar como subsecretario en aquel entonces, que se haya reunido con no sé, autoridades de la Policía de Investigaciones, por ejemplo, que haya pedido ver las cámaras de seguridad del hotel, que le haya pedido a otros agentes incluso de su administración, de la Subsecretaría del Interior, que se intentara contactar con la presunta víctima cuando ella pidió la licencia médica, luego de que ella ya había manifestado que lo que había ocurrido en los hechos que ella denuncia habían sido en contra de su voluntad. ¿Todos esos hechos podrían ser considerados violencia institucional, pensando que son agentes del Estado, las personas que aquí se indican, por ejemplo? Mira, aquí voy a dar mi opinión personal, pero yo creo que sí. ¿Y por qué? Porque cuando dijimos la definición, que el órgano actúe fuera del ámbito de sus competencias. Y todo lo que describiste tú está fuera del ámbito de las competencias, porque la competencia tiene que ver con el bien común, con el cumplimiento de los fines orientados al bien común con que está dotado este órgano de la Administración del Estado por ley. Entonces, todo lo que tú describes se escapa a ese bien común y
actuó más en el ámbito de algo personal y tal vez, eso yo no lo sé, tal vez para tener algún tipo de impunidad y ver ahí pruebas y todo eso, no se sabe, eso se va a ver con la investigación, pero es lo que uno podría presumir. Claro, y es que son varias aristas las que tiene este caso, porque es bastante especial por todo lo que reviste el cargo que ocupaba y además también todo este cuestionamiento a la forma en cual se ha abordado desde lo comunicacional, incluso por ahí algunos tratando de acusar al presidente y a la ministra a lo mejor de ocultar información, en fin, son hartas aristas las que tiene, pero claro, con respecto al tema de esta violencia institucional da mucho para pensar finalmente. Aquí, ¿quién debería generar esta persecución? ¿Es la persona que se siente vulnerada en sus derechos, el entorno, una jefatura en representación de? ¿Cómo se activa esta denuncia? Sabes que eso está bastante difuso todavía, porque ayer justamente estábamos en un seminario de perspectiva de género y comunicaciones y había algunas autoridades administrativas y se hacía la misma pregunta en relación al tema que se conversaba. Yo decía, está bastante difuso hoy en día a quién dirigirse y cuál es el procedimiento. Y ahí explicaban las autoridades que la verdad, claro, está esta ley, la 21.675, pero todavía queda un plazo de un año más para que dicten los reglamentos. Esa es la que siempre se demora en llegar. Y ahí en el reglamento tal vez podríamos encontrar algo más nítido de dónde me dirijo yo para hacer efectiva esta responsabilidad, porque hoy día está difuso. Entonces, claro, hoy día tú podrías utilizar otras leyes que existen, que está la conocida ley Zamudio, por ejemplo, antidiscriminación, y otro tipo de leyes, Ley pero Karin también ahora. Claro, hay distintas leyes que atacan todo en el fondo la violencia contra la mujer de manera como sistemática en relación a lo social. Pero, claro, quedaría radicado en la persona hoy en día en hacer valer y decir, a ver, ojo, aquí puede haber violencia institucional y hagámoslo presente. Pero también yo creo que no hay que dejar de recordar que el Estado y todos sus agentes tienen una obligación de deber de debida diligencia. Y esa es una obligación en que tienen que activamente prevenir, erradicar, investigar, sancionar y reparar a las víctimas. Sin que alguien les diga, en el fondo. Exacto, Okay. ese es el tema. Son garantes, ¿no? Es un estándar que tiene una obligación que ha asumido al suscribir estos tratados. Entonces, ahora, Patricia, ya me gustaría preguntarte por ejemplos concretos, a ver si podemos hacer algunos para entender cómo opera la violencia institucional, pero me gustaría conocer el origen de desde dónde se define la violencia institucional, porque una cosa es cómo está definida y consagrada en la ley, que me imagino así quedó luego de muchos debates al respecto. ¿Cuál es el origen, no sé, casi sociológico o antropológico, si se quiere, de este tipo de violencia? ¿Viene desde la sociedad machista, el patriarcado del que tanto se habla? ¿Es una postura que tienen las entidades públicas respecto de los derechos que tenemos o debemos o no tener las mujeres? ¿Tiene que ver con los roles de género? ¿Por dónde pasa? Uy, qué amplio. Yo creo que todo metamos en la licuadora y es como todas las anteriores, pero la violencia institucional, cuando empezó a investigar el tema, y se remonta en el fondo cuando el Estado o las instituciones son las perpetradoras de violencia. Okay. Y ahí nos vamos al tiro y recordamos en el fondo cuando hay estados, gobiernos, instituciones que ejercen esta violencia, por ejemplo, la dictadura cívico-militar en Chile o el estallido social. Hubo situaciones ahí de violencia institucional. Y nosotros hoy día, claro, estábamos conversando específicamente de la 21.675, que se refiere a la violencia institucional de género, que es contra la mujer. Okay. Pero la violencia institucional nos puede recorrer como seres humanos a cualquiera, hombres, mujeres, niños, niñas, adolescentes, a todos. Y nos podemos ir así como para atrás a las instituciones políticas básicas, al Estado de Derecho, que parte desde la Ilustración, en el fondo consolidar el Estado y sus instituciones. Y ahí tenemos la clasificación, en el fondo, la administración del Estado, así como gran institución gigante que está integrada por órganos. Esos órganos a través lo constituyen cargos y finalmente llegamos a las personas que se invisten de dichos cargos y todo. Pero es como grande la línea y el tema es aquí como la ley. En la administración pública es como el órgano tiene sus facultades y sus atribuciones y cómo actúa y qué es lo que debe y no debe hacer y dónde lo debe o no debe hacer por ley. Y si te sales de ese marco ya
ojo, estás actuando fuera del ámbito de tu competencia y podrías estar transgrediendo derechos. Y siempre nos vamos a estos derechos humanos esenciales, inherentes a la persona humana. Sí, esto es un tema porque todos estos casos que han aparecido hoy día y ese viejo dicho que hay, las personas pasan, las instituciones quedan, nuestra legislación como que nunca lo abordó de buena manera. Tenemos información de Luis Cordero, subsecretario del Interior, a propósito de la detención de Manuel Monsalve. Escuchamos. El presidente de la República, que lo que ha ocurrido hoy es una demostración que en Chile nadie tiene privilegios en el sistema de justicia y todos son iguales ante la ley. Lo segundo que me parece que es relevante, que es también indicio que la investigación avanza de un modo sustantivo, que la investigación que estaba llevando a cabo el fiscal Armendari está produciendo efectos, y yo creo que lo conveniente también es estar atento al contenido y alcance de la formalización que el fiscal Armendari probablemente hoy en la tarde o mañana en la mañana debiera realizar en este caso en particular. Y enseguida, tener siempre claro que acá existen antecedentes constitutivos de delito, que la investigación está llevándola privativamente del Ministerio Público y que serán los tribunales de justicia en el contexto de un régimen de responsabilidad penal personal que afecta a Manuel Monsalve, quienes deberán tomar la decisión. Nosotros hemos querido conveniente hacer estas precisiones precisamente para las inquietudes que ustedes tenían dada la detención que se ha realizado esta mañana. Así que estoy disponible para algunas preguntas. Subsecretario, muy buenos días. ¿Cómo se prepara la moneda respecto a eventuales antecedentes que puedan aparecer en el marco de esta investigación que puedan complicar a otras autoridades de la moneda? ¿O ya han hecho un barrido respecto a esto y están seguros, están tranquilos de que eso no va a pasar? Y por otro lado, quería preguntarle cómo creen que este hecho salpica a la moneda, si es que creen que esto salpica políticamente hablando. A ver, dos cosas. Respecto, desde el día que se conocieron estos antecedentes, el Ejecutivo ha tenido una opinión, el presidente ha dado una opinión sobre este punto, la ministra Toa también lo ha señalado, yo lo he indicado en otra oportunidad, la ministra Vallejo también se ha referido a este tema. Lo que quiero decir con esto es que el Gobierno no ha eludido referirse a los delitos que se le imputan a Manuel Monsalve. Pero enseguida, que yo creo que es un aspecto que también es relevante, es que el Ejecutivo ha sido proactivo sobre este punto. En primer lugar, no solo en la instrucción del sumario y tomando la decisión finalmente de requerir que sea la Contraloría la que instruya el sumario por razones de transparencia, por razones de imparcialidad, para hacer efectiva la responsabilidad administrativa que este caso responda, sino que en segundo lugar, además de la investigación del Ministerio Público, quiero recordar que ha sido el Gobierno quien le ha solicitado al Consejo de Defensa del Estado que evalúe los antecedentes. En el caso de existir delitos funcionarios, ejerza la querella que le permite la ley en estos casos. Dicho de otro modo, el Gobierno ha actuado con proactividad en este punto, tiene plena conciencia sobre el alcance de los hechos y también tiene perfectamente claro, tal como lo ha dicho el presidente de la República, que no solo en el caso de Manuel Monsalve, sino que cualquier persona que pudiera estar comprometido en hechos constitutivos de delito vinculado a este caso tiene que responder ante la justicia. Hola, subsecretario, ¿cómo está? Bien, bien. El padre de la denunciante ayer dijo en una entrevista que temía que el ex subsecretario tuviese personas de confianza que puedan interferir en el proceso. Por eso le quería preguntar si puede confirmar que no hay personas cercanas al ex subsecretario al interior de la subsecretaría del Interior. A ver. Y también si es que hay funcionarios que han declarado ante la Fiscalía, ya hemos conocido autoridades que han declarado, Sí. también quería saber. Dos cosas. Primero, respecto a la diligencia y la investigación, solo recordar que estas son reservadas. En segundo lugar, respecto de las responsabilidades en las que pudieron haber incurrido funcionarios de la Subsecretaría del Interior, son objeto de investigación en el contexto del sumario administrativo y que por las mismas razones la Subsecretaría del Interior ha solicitado que instruya la Contraloría. La detención realizada el día de hoy en manifestación de una clara señal de igualdad ante la ley. Solo recordar una expresión que tiene la Constitución que probablemente algunos podrán considerar trivial, pero que es necesario tenerla clara desde los orígenes de la República en Chile. En Chile no hay persona ni grupo privilegiado y creo que la detención del día de hoy es una manifestación de ello. Sobre las declaraciones del padre de la víctima, simplemente mi comprensión sobre las inquietudes que él mantiene, yo lo único que puedo señalar es que el Estado está funcionando de modo tal de darle protección a la víctima y garantía de independencia e imparcialidad
a la justicia. Subsecretario, esta es una pregunta respecto a lo que ya consultaba mi colega para complementar. Ayer el padre de la denunciante decía que Monsalve tiene personal de su confianza trabajando en el Ministerio del Interior, que una funcionaria del Ejecutivo le entregó a ella un correo ofreciendo ayuda en un programa de una mutual. ¿Qué antecedentes se tienen respecto a ello? Respecto a lo segundo, es un asunto que el Ejecutivo informó oficialmente tan pronto ocurrieron los hechos, porque respecto de ese correo al cual usted hace referencia, es como se activó el protocolo una vez que se tuvo conocimiento público de la denuncia. Sobre lo primero, yo solo tengo palabras de comprensión para el padre y solo le puedo decir que tanto el Ejecutivo, la Contraloría, el Ministerio Público y la Justicia está funcionando para dar garantía de imparcialidad y también del castigo penal que en este caso corresponda. Subsecretario, buenos días. Hoy el Consejo de Defensa del Estado definiría si presenta querella por el delito de funcionario en la reunión que ellos tienen planificada. El trascendido judicial que se apunta en estos días es que la formalización que está preparando el fiscal Armendáriz se centre más que nada en los ataques sexuales y no en eventuales obstrucción a la justicia. El gobierno tiene la convicción de que el Consejo de Defensa del Estado tiene que asumir una querella respecto a eventuales delitos de funcionarios y también queríamos aprovechar de si nos podía precisar si la PDI o la Fiscalía o alguna institución involucrada en esto informó previamente al gobierno sobre la detención de Manuel Monsalve. Sobre lo primero, yo creo que la manifestación más explícita es que fue el Ejecutivo y la Subsecretaría del Interior la que remitió un oficio al Consejo de Defensa del Estado pidiendo evaluar las acciones por delitos funcionarios en el caso que en este caso ocurran, esencialmente porque la ley orgánica del Consejo de Defensa del Estado le entrega la atribución en el caso de delito funcionario. Lo que quiero decir con esto es que en respecto de esa situación el Ejecutivo ha sido proactivo. A quien le corresponde evaluar si hay antecedentes ahora para efectos de la querella es al Consejo de Defensa del Estado. Yo solo lo quiero recordar para todas aquellas personas que están escuchando que eso va a depender del cúmulo de antecedentes que se vaya agregando a la investigación y al cual pueda tener acceso el Consejo. Lo que quiero decir con esto es que si esa decisión no se adopta hoy día, son antecedentes que el Consejo va a seguir recopilando en el tiempo. Respecto de cuál es el contenido de la formalización, yo creo que hay que ser deferente al rol del fiscal Armendáriz. Yo no especularía mientras los hechos que formen parte de la formalización él los relate hoy en la tarde o mañana en la mañana, según se informe el momento de la formalización. Y sobre lo tercero, el Gobierno no ha recibido comunicación previa respecto de la detención, sino que simplemente se enteró al igual que todo el mundo. ¿Estamos? Señoritas, caballeros, muchas gracias. Bueno, ahí escuchábamos entonces las declaraciones del actual subsecretario del Interior, Luis Cordero, respecto de la detención del ex subsecretario Manuel Monsalve ocurrida durante esta mañana, respondiendo ahí algunas preguntas de la prensa, de colegas también de Radio Bio Bio que estaba ahí presente. 11 de la mañana con 50 minutos, siempre atento a lo que está pasando allá afuera, pero también a nuestros contenidos y a nuestras conversaciones hoy día referentes a la violencia de género, particularmente la violencia institucional. Estamos con nuestra abogada consciente, Patricia Leiva, a quien le damos las gracias por esperarnos este ratito. Patricia, bueno, nos hablabas mientras estábamos escuchando que uno de los objetivos también de esta ley de violencia institucional es que no existe impunidad, finalmente. Y estas de alguna manera nos decías que son señales, lo que diga la justicia después es otra cosa, pero la impunidad es lo peor también que puede pasar. Exacto. De hecho, en doctrina, cuando uno lee ya una manifestación de la violencia institucional, es la impunidad. Y tenemos ejemplos claros, por ejemplo, en el caso de Campo Algodonero, en Ciudad Juárez, México, o en Chile, en el caso del Hospicio, donde hubo ineficacia, hubo impunidad, y hoy día no estamos viendo eso. Qué bueno que no estamos viendo eso. Entonces han cambiado los tiempos desde el año 2001 a la fecha, han cambiado y hay otro tipo de conciencia. Y hoy día yo creo que el Estado sí está actuando proactivamente y está cumpliendo su deber de debida diligencia, porque no estamos viendo impunidad independiente del cargo que tenga la persona que haya cometido algún delito. Bueno, y han habido muchas vocerías, algunas bien extensas incluso en torno a este caso, pero lo que estamos viendo hoy día, cierto, es una celeridad también en la respuesta, algo que en algún momento se criticó, pero hoy día al parecer se está revirtiendo. Ahora, para ir a los ejemplos más genéricos, tú hablabas del caso Alto Hospicio, y este fue un caso que golpeó mucho a nuestro país en el norte, ¿cierto?, en Iquique. Claro, la desaparición de muchas jóvenes, algunas menores de edad, incluso según recuerdo. 11 menores de edad. 11 menores de edad,
imagínate, y claro, el tratamiento de la justicia en aquel entonces respecto de este tema, ¿no? Cómo se trató de alguna manera pasar por alto esa situación, haciendo alusiones que no, son chicas que se dedican al comercio sexual, se fueron de la casa por decisión propia. Y un desdén al hablar de estas niñas, estas jovencitas y sus familias y la realidad que vivían. ¿Ese es un ejemplo de violencia institucional en nuestro país? Es un ejemplo de violencia institucional. ¿Por qué? Porque en el fondo ahí operaron estereotipos de género, estereotipos de clase, y dijeron, no, estas niñas son unas cabras sueltas, se fueron todas a Papudo, a Perú, a pasarla bien, a prostituirse, porque en sus familias no tenían, eran pobres y porque querían irse. Y esa fue la única hipótesis que manejaron las policías para investigar eso. Es decir, en virtud de sus prejuicios, no ampliaron su perspectiva en decir qué podría estar pasando aquí, otras hipótesis de investigación pueden ser viables, y no lo hicieron. Y eso fue violencia institucional. Ese es un ejemplo clarísimo, entonces. Una cosa son los comentarios que las personas puedan hacer y el otro lo que diga la justicia. Y ahí te pregunto, porque claro, que estamos hablando de menores de edad, que involucra otros tipos de realidades, pero hoy día una persona adulta que con todas sus facultades decide ser o trabajar en el comercio sexual, decidiendo con todo lo que eso implica, y aún así es víctima de algún delito o alguna situación que obviamente no corresponde. Versus el comentario de, por algo le pasó, pues si mira cómo anda vestida. Comentarios que la sociedad todavía tiene, van desapareciendo, pero que la justicia también los tenía, o las instituciones también las tenían. Hoy día esas instituciones están actuando de esa manera. Si una joven denuncia violación y ve que anda con una falda y el fiscal dice, o la defensa dice, mira cómo andaba vestida, hoy día eso se está dando, ¿es parte de la violencia institucional? Lo hemos escuchado, perdona. Estoy recordando algunos casos que se fallaron hace poco tiempo atrás. Hemos escuchado ese tipo de argumentos por parte de algunas defensas. Sí. Hoy día, en virtud de lo que existe legalmente, mira, distingamos entre igualdad formal y igualdad material. La igualdad formal es todo lo que está escrito, los códigos, los tratados, las leyes y todo. En ese sentido estamos perfectos, tenemos muy buenas regulaciones. Otra cosa es la igualdad material. ¿Qué pasa en los hechos? ¿Qué pasa en la realidad? Y ahí tu pregunta, en el fondo, ¿se puede hoy día? En virtud de la igualdad formal no se puede. Tenemos un montón de leyes y todo que ya no podrías hacer ese tipo de comentarios y menos la justicia fallar en base a esos estereotipos. ¿Qué pasa en la realidad? Tenemos defensas en que en casos de violencia sexual se refieren a los comportamientos sexoafectivos que tenía previamente la víctima. Perdón, estoy recordando el caso de Martín Pradenas, no puedo Por pasarlo supuesto, yo por alto. también, cuando lo escribía, imaginaba eso. Cómo se comportaba la víctima después, o sea, no es la víctima ideal, no estaba llorando tirada por los rincones, que como era en el caso de la manada, que le revisaban sus redes sociales. Entonces, en ese sentido, hay camino mucho por delante en torno a la educación, a ir cambiando las costumbres, la forma de pensar, y eso es un trabajo que no va a la par con la legislación. Y ese es el camino de ir difundiendo, de ir conversando, de ir capacitando. Hay una obligación de capacitar también a todos los funcionarios y funcionarias para que no queden dentro de las instituciones estos sesgos de género, estos sesgos de clase, porque la finalidad es eliminar las discriminaciones, pues si todos somos iguales, ese es el objetivo final de esto. Sí, de ahí la importancia de aplicar la perspectiva de género también en todos los ámbitos, y pensando en la justicia, o sea, si hubiésemos tenido un juez que hubiese fallado haciendo caso o recogiendo, por ejemplo, el argumento de la defensa de Martín Pradenas respecto del comportamiento de su víctima o de sus víctimas, sus comportamientos sexoafectivos o en sus vidas personales y privadas, claramente hubiésemos estado contando quizás otra historia. Y ahí lo importante es de que se apliquen las perspectivas de género y de visibilizar finalmente las violencias institucionales, pese a lo difícil que es hoy día probarlas, como tú nos decías, ¿cierto?, en un juicio que es extenuante, que es muy largo, que es caro para las víctimas, quienes quieren probarla, pero hoy día existen otros mecanismos, por ejemplo, de hacer visible que se está siendo víctima de violencia institucional más allá de un juicio.
Ayer conversaba con una autoridad de la región en relación a esto, porque le hacía presente esta inquietud que tenía, que estaba como una barrera muy alta a ser efectivo. Y me decía, uno puede ir donde el jefe del servicio o activar los protocolos internos de cada servicio, y eso es lo que existe hoy día, que es lo que se puede hacer, como esas denuncias dentro del servicio, haciendo visible las situaciones que se estén viviendo, y ahí tendría que actuar el servicio. La Contraloría General, por ejemplo, si es parte de la administración, la Dirección del Trabajo, si estamos en el contexto de la Ley Karim, de instituciones privadas. Entonces sí existen esos mecanismos y hay que utilizarlos. ¿Y cómo estamos en la unificación también de criterio? Porque claro, siempre se ha dicho que nuestro país es muy leguleyo. Tenemos muchas leyes y que estamos bien en eso. El papel aguanta mucho. Pero en la práctica la situación es muy distinta, con muchos otros delitos. O sea, va a depender mucho del juez que nos toque. Me imagino que los abogados también lo manejan. Este es medio tirado para este lado, este es medio... pero ese trabajo tan distinto de cada uno de los jueces llama la atención. Algunos han dejado libre a delincuentes con todas las pruebas, otros los han dejado detenidos con menos pruebas. Entonces, ¿qué pasa con eso? Porque son intocables muchas veces los jueces. ¿Cómo me van a cuestionar a mí? Nadie les cuestiona a no ser que incluso lleguen a la Corte Suprema, pero se tratan de proteger entre ellos. ¿Cómo estamos en esa materia con respecto a la violencia institucional y los criterios de los jueces? Yo creo que hoy día nadie es intocable, como vimos casos de la jueza Vivanco, la situación que está viviendo el ministro Muñoz. Yo creo que hoy día como que se tiene que sacar eso de que nadie es intocable. Yo creo que hoy día están las bases para decir, ojo, tienes que tener un comportamiento acorde a las leyes y eso cambia. Así que, no sé... ¿Pero ahí por dónde pasa? ¿Por dónde pasa? ¿Pasa por la formación de los jueces? Yo ¿Pasa creo que por la formación de los abogados? Es formación, capacitación y aquí son las creencias de cada persona. Si en el fondo eso es lo que ir cambiando. Muchas gracias, como siempre. Te seguimos a través de tu Instagram. Gracias. Oye, sí, Abogada Consciente está apareciendo en pantalla y ahí nos encontramos de hecho con lo que escribiste respecto de este tipo de violencia, pero también muchas otras reflexiones que compartes. Gracias, Patricia. Gracias a ustedes por dar esa instancia de conversación. Por supuesto que sí. Mediodía, ya en nuestro país, 20 graditos tenemos a esta hora en la ciudad de Concepción. Nos separamos a la vuelta de la pausa comercial y ya regresamos.